Reciba un cordial saludo, una bienvenida, una enseñanza más. Tu servidor, el pastor Chito Randón, te saluda y para mí es un honor el poder llegar allá donde tú estás y pedirle a mi Dios que tú seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Hoy vamos a reflexionar en la iglesia. Si tú estás en Guatemala, visítanos a nuestros servicios presenciales. Y hoy en nuestro servicio presencial celebraremos la Santa Cena. Y no hay como recordar ese momento tan preciado, valorado, recordado, y que tiene tantas figuras en la Escritura y donde el Padre o el Señor quiere que nosotros podamos tener conciencia, tener esa certeza de que la Santa Cena es algo glorioso en todo sentido. Bueno, ahí donde está, acompáñeme en oración. Vamos a empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Padre mío, te ruego, seas tú, Señor, quien nos hable, nos dirija. ¿Quién más si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y que podamos hoy hallar en el pan y el vino, Padre mío, esos elementos preciosos que hablan de tu muerte y tu resurrección. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia de la Santa Cena? Bueno, porque desde el inicio el Señor siempre utilizó ese par de elementos, un pan y un vino. Y encontramos en muchos relatos de la Escritura donde Él decía, reúnanse y compartan el pan. Y hay eventos donde aparece pan y vino, ¿verdad? Tanto es así que el maná del cielo, el Señor se compara con él como el pan que viene del cielo. ¿Y dónde aparece esto? Pues cuando Él lo menciona diciendo que Él es el pan de vida. En Juan capítulo 6, verso 33 y 35 dice de esta manera: porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Y aquí está relatando cuando ellos en el desierto decían, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Esta expresión, ¿qué es eso? Es en el hebreo es maná. Maná, maná, ¿qué es eso? Que da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Bueno, ¿qué características? Acuérdense que ese maná era muy particular porque primero descendía del cielo. Era como una hojuela dulce que tenía como aspecto con miel y dice que era muy sabrosa al paladar, pero tenía una característica, que el maná que descendía de lunes de domingo a jueves, ese maná únicamente duraba 24 horas. Después se engusanaba. Pero el que descendía el día viernes, ese maná duraba hasta el día domingo, para que ellos pudieran pues tener todo el sustento el día viernes. Pasaban el Sabbat, que era prácticamente pues un día de consagración donde no podían hacer oficio, pero tenían pan para comer y esperar hasta el domingo para el próximo maná que descendía. O sea que ese maná era un maná celestial, sobrenatural, que les decía, esto es nuestro sustento. Y eso es lo que viene Jesús diciendo. Yo soy el sustento, yo soy el que da vida al mundo. Bueno, luego el Señor cuando establece el tabernáculo, viene y muestra a través de otra figura muy interesante, que es, acuérdese que el tabernáculo tenía 3 áreas,
el atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Cada área tenía elementos particulares, pero en el lugar santo existían 3 elementos muy vistosos a la hora de que alguien entraba. Bueno, solo los sacerdotes entraban, pero era el candelabro, verá la menorá de sus brazos, y al fondo encontraba el altar del incienso, pero a mano derecha encontraba una mesa con panes. Y estos panes, ellos le llamaban que eran panes sagrados, panes que hablaban, bueno, es más, no solo eran sagrados, sino eran llamados panes de su presencia. Cuando hablan acerca de este elemento, dice la Escritura en Éxodo 25, de esta manera, y 23, harás asimismo una mesa de acacia y dice en el verso 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. ¿Cómo eran estos panes? Pues eran 12 hogajas. Cada hogaja, o sea, cada pan, representaba cada tribu de Israel y estaban dispuestos en 2 hileras de 6, uno sobre el otro. Y el pan, es más, el Señor hacía notar que Él lo que quería dejar, el mensaje que Él quería dejar era que Él que habitaba en ese tabernáculo, en aquella persona que tomaba del pan, Él podía habitar dentro de Él. Obviamente estos panes de la proposición o de la presencia solo los podían comer los sacerdotes, pero el maná que descendía era la figura, era decir, los sacerdotes tienen el pan de la proposición, pero ustedes tienen mi maná. Entonces era algo decirles, valoren mi presencia. Y esto es algo que a lo largo de la Escritura el Padre siempre ha querido manifestar, que Él quiere estar dentro de nosotros, sobre nosotros y con nosotros. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo cuando lo dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Y una forma de continuamente reflexionar con esto es cuando tomamos la Santa Cena, porque con ella no solo nos ponemos a cuentas, sino que recordamos ese sacrificio de Él cuando Él entrega su cuerpo, que es figura del pan, y resucita, que es figura del vino, que es cuando se cumple el nuevo pacto. Entonces, cada vez con eso hacemos reflexión, nos hace decir, yo haré eso también en ustedes. Cada vez que ustedes hacen esto en memoria de mí, recordando mi sacrificio y mi resurrección, recuerdan que yo estoy dentro de ustedes. Bueno, entonces, ¿de dónde nace este concepto de la Santa Cena? No nació ni en el tabernáculo, porque en el tabernáculo cuando ¿se acuerda que ellos tuvieron que sacrificar un cordero y marcar los dinteles de las puertas con sangre para cuando llegara el ángel devorador no matara a los primogénitos de esa casa? Esa experiencia de presentar un cordero se hacía alrededor de una mesa con pan y con vino, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo que estaba recordando ese sacrificio es la Pascua del Señor o también la Santa Cena. Bueno, ¿dónde tenemos la o una experiencia donde hay pan y vino? Cuando Abraham, imagínense, esto fue mucho antes de la ley, pero Abraham dice que rescata a Lot que había sido cautiva a Sodoma y él vence a 10 reyes. Y cuando él viene con la victoria y todo el despojo, se encuentra con un rey que se llama Melquisedec. Muy importante, porque este rey es figura de Jesucristo. Así lo dice Hebreos, que Jesucristo como sumo sacerdote, como el Melquisedec, dice, que recibió
¿verdad? De Abraham, porque Abraham le dio a Melquisedec, pues, un diezmo de lo que él capturó. Pero lo que hizo Melquisedec fue compartió con él pan y vino. Y usted dirá, ¿y dónde aparece? Bueno, acompáñeme en Génesis 14, vamos a leer en el verso 18 al 20. Entonces, dice así la escritura, léalo conmigo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, que esta es una figura de Jesucristo, porque así lo dice Hebreos. Y lo bendijo. Bendijo el pan y el vino, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, ¿verdad? Y aquí encontramos ya la primer juego de palabras, pan, que en el hebreo pues se dice alek, y vino, yajim, ¿verdad? Que esta es una combinación, y nosotros entendemos que en el pan estaba la presentación del cuerpo, cuando Jesucristo muere, y en el vino el cumplimiento del nuevo pacto, donde existe el poder de la resurrección y donde podemos creer que en ese poder hay poder de sanidad y poder de santificación. Y por eso el Señor decía continuamente, hagan esto siempre en memoria de mí. Nunca dejen de hacerlo, porque cuando el Señor decía, cuando ustedes hacen esto, lo único que hacen es volver a tener mi identidad de que mi presencia permanece en ustedes. Jesucristo, bueno, lo hizo de esta manera, y cuando Él declaró esta palabra que vamos a leer ahorita, para muchos fue muy confrontativo en el sentido de decir, ¿cómo es posible que el Señor nos dice que nos tenemos que comer su carne? ¿Cómo es posible? Y tenemos que beber su sangre, porque esa es la figura. El cuerpo habla de su carne, o sea, el pan habla de su cuerpo, y el vino habla de su sangre. Léalo conmigo en Juan capítulo 6, versos 55, 56. Dice de esta manera, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y dice el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Nuevamente aquí prácticamente como que viene a condensar el principio que llamémosle, los principios fundamentales, cuando él comenzó hablando desde el Antiguo Testamento, acerca de los panes de la proposición, acerca del maná, de que él decía, el pan de la proposición o el pan de mi presencia es porque mi presencia va a ir con ustedes siempre. Entonces Jesús aquí está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, y aquí hay también un juego en transición de tiempo. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede? Que uno le recibe, pero de alguna manera yo participo del cuerpo de Jesucristo. En otras palabras, yo permanezco en el cuerpo, pero lo importante es que nosotros permanezcamos en Él, ¿verdad? De que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, que Jesucristo es en nosotros como nosotros somos en Él, como Jesucristo es en nosotros, que es una transición de madurez, llamémosle así. Entonces, el mensaje de hoy es, la Santa Cena no es solo un sacramento
donde tú dices, bueno, vamos a cumplir el sacramento vamos a bendecir a los niños que nacieron. Entonces uno dice, vamos, sacramento de los niños nuevos. No, el sacramento del bautismo, una vez más. Entonces el sacramento de la Santa Cena. Sí, es cierto, obviamente es un día que se hace, pero tal era la importancia de la Santa Cena en esta época, cuando Jesucristo lo estableció, que él decía, por ejemplo, la orden de Pablo decía, cada vez que se reúnan, incluso Jesús lo dice, cada vez que os reunáis, haced esto en memoria de mí. Prácticamente como que el mensaje es, cada vez que hagan Santa Cena, hacen un recordatorio de lo que yo hice, pero háganlo continuamente. Obviamente, con el tiempo en las iglesias hemos establecido Santa Cena una vez al mes, que me parece que es una forma como de poderle dar un recordatorio a las personas. Pero yo cada vez que tengo o reuniones, a veces familiares o de algún tipo con diferentes grupos, y siento en mi corazón, tomamos Santa Cena. Y no es que eso sea, no es que ya cumpliste la semana pasada en la iglesia, no. Esto es una forma de hacerlo en memoria de Él. Porque lo que estamos celebrando sobre todo es el nuevo pacto que hicimos con Él. Jesucristo nos dijo que Él vino a restituir lo que se había perdido. Y así como Dios ha hecho pactos con diferentes dispensaciones, hay un pacto de gracia llamado el nuevo pacto, ¿verdad? Que pues lo encontramos siempre en cuando nosotros compartimos del pan. Por ejemplo, cuando pasó Lucas 22, 19 y 20, dice de esta manera. Y habiendo tomado pan, aquí está Jesús con sus discípulos, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Yo voy a tener que presentar mi cuerpo y voy a morir al presentar mi cuerpo. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, él dice que su sangre fue derramada en esa cruz para expiación de pecado. Y él, inclusive, en los diferentes, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de la sangre, hablaban que en la sangre estaba la vida. Y cuando uno quería pedir perdón, tenía que matar un corderito y derramar su sangre en un altar como diciendo, Señor, perdónanos, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Entonces esta copa, que es una que habla acerca de ese recordatorio del derramamiento de sangre, a la hora que nosotros tomamos esa copa es como decir, Señor, yo me rocío con la sangre que fue derramada por nosotros. Y con esto damos vigor, le damos vida a lo que sucedió con ese cuerpo muerto que era el pan y al tener vida. Porque dice que cuando Jesucristo resucita, ¿sabes qué? Le da al creyente justificación. Si lo dice Romanos 4, que al creyente, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, pero en su resurrección nosotros fuimos justificados. O sea que es en la resurrección de Cristo donde nosotros tenemos, prácticamente Él viene y se olvida de todo lo que sucede. ¿Cada cuánto entonces hay que hacer la Santa Cena? Pues mire, tantas veces como nos permita recordar lo que Él es, hasta que esa llega a ser una convicción, de manera que Él dice que nosotros tenemos que, con esto de la Santa Cena, nos hace recordar que Él vendrá una vez en los cielos por su iglesia.
Si nosotros estamos muertos, pues dice que resucitaremos con todos los santos. Pero si estamos vivos y yo como veo las cosas, Señor amado, si tú nos encuentras, pues que estemos apercibidos, porque tú estás muy cerca. Les dice 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor, proclamáis hasta que Él venga. O sea que, ¿cuántas veces hay que tomarla? Tantas veces mientras que el Señor no haya venido. Aleluya. Es una forma de decirle, Padre, ven, te esperamos. Tu iglesia te espera. Tu iglesia está lista para recibirte. Padre mío, que podamos nosotros tener siempre esa certeza, esa convicción de que cuando tú vengas, vienes por una iglesia que esté lista, esperanzada, preparada para ese momento glorioso. Bueno, entonces, usted dirá, pero entonces es importante tomar la Santa Cena. Por supuesto, porque en la Santa Cena ocurren también varias, llamémosles, nos permite experimentar varias cosas, llamémosle varias dádivas, como que Dios quiere que nosotros experimentemos varias situaciones que Él quiere que nosotros tengamos presente en todo sentido. ¿Cómo lo verlo? Bueno, cuando tomamos Santa Cena suceden cosas. Primero, vamos a entender esto. La Escritura habla muy claro que Dios va a tener un juicio con toda la humanidad, sobre todo con los no creyentes. Y todos estos van a recibir la paga por su negligencia. Pero los creyentes van a tener un juicio, que es en el tribunal de Jesucristo. Y cada uno va a tomar su recompensa conforme a lo que él hizo, ¿verdad? Pero dice que hay un juicio del Espíritu Santo, que ese nos recuerda continuamente la verdad, cómo nos recuerda y nos lleva a toda verdad. Y toda verdad habla de que nosotros nos tenemos que estar santificando continuamente. Y por eso es que cuando tomamos Santa Cena, es una oportunidad donde el Espíritu Santo le dice al creyente, ponte a cuentas, examina tu vida, examínala, porque a lo mejor el Señor va a venir y no estás listo, no estás preparado. Pero qué lindo el poder estar a cuentas y que alguien nos permita, nos recuerde que podamos estar a cuentas. Léalo conmigo en 1 Corintios capítulo 11, 27 y 28. El capítulo 11 de 1 Corintios es como lo dejó el apóstol Pablo escrito como un recordatorio de la Santa Cena y cómo se debiera de realizar para las generaciones posteriores. Dice de esta manera, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba la copa. Cualquiera diría, pero ¿qué tengo que examinarme? Bueno, es como que retrospectivamente ver todos nuestros actos, ver realmente hasta examinar nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Y si hay algo en que tú sabes, en que no has estado obrando correctamente, pedir perdón. Y ahí, Señor, pido perdón, porque
Dice la Escritura que si no podemos estar tomando la Santa Cena indignamente. Ahora miremoslo por espejo. Qué lindo es ser dignos de algo. Yo te hago digno. Entonces dice que aquel que toma la Santa Cena, habiéndose examinado, habiendo pedido perdón, porque si alguien me dice, no, yo sí la puedo tomar siempre porque no peco, hace a Dios mentiroso, dice la Escritura, porque todos pecamos de alguna manera. Entonces con la Santa Cena nos permite ponernos a cuenta. Mire cómo dice Eclesiastés 9:7 como una figura esta de la Santa Cena. Mire así: vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre. En otras palabras, si es como una figura de la Santa Cena, toma el pan y el vino con alegría, con gozo, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En otras palabras, aquel que se pone a cuentas, que se examina, que le dice, Señor, me arrepiento, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Dios, como quien dice, agarra un cheque, aprobado, 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 porque Él se arrepintió. Y es más, dice el Señor que aquel que se arrepiente de corazón, esos pecados se los tira al fondo de la mar y ya no se acuerda nunca jamás. Entonces, que podamos nosotros decirle, Señor, yo quiero estar aprobado. Por eso es muy importante, cuando tú tomes la Santa Cena, toma un tiempo para reflexionar y que tú puedas decir, Señor, ayúdame a escudriñarme. Ay, cierto, ya me acordé que le respondí de esta manera a fulano o a mengano. Perdóname, perdóname. Después de esto yo me pongo a cuentas, pero ahorita me quiero poner a cuentas contigo. O, Señor, me di cuenta que dudé y empecé a tener pensamientos de que tú no estabas conmigo, que no me querías, o sea, de duda. Perdóname, porque hay veces, Señor, pienso que como me está yendo tan mal o me está yendo tan bien, tal vez tú ya no me quieres. Entonces, Señor, perdóname, porque el Padre siempre estará con nosotros. Dice que su presencia siempre estará con nosotros. ¿Qué sucede a aquel que toma la Santa Cena indignamente? Bueno, sigamos leyendo los versos que siguen. En 1 Corintios capítulo 11 vimos que es el 1 Corintios 11 y ahora en el verso 29 y 31. Porque el que come y bebe sin discernir, o sea, sin escudriñar, sin examinarse correctamente el cuerpo del Señor, porque nosotros somos el cuerpo del Señor, que es donde mora el Espíritu Santo. Come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. O sea, no le dice y muchos mueren, porque está hablando de creyentes que duermen y tienen que pasar un proceso de purificación, pues en algún lugar. Pero si nos juzgáramos, si nos examinamos, si nos escudriñamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Quién nos juzga entonces? El Espíritu Santo, porque es que el tribunal del Espíritu Santo. Entonces, viéndolo ahora por espejo, aquel que toma la Santa Cena dignamente, ¿qué es lo que puede pasar? Hay muchos débiles, o sea, hay muchos que reciben fuerza, son fortalecidos. Hay enfermos entre vosotros, o sea que hay muchos que se han examinado y toman la Santa Cena dignamente, reciben su sanidad. Y hay muchos que reciben vida. Ánimo, más ánimo, adelante. Vamos, tú puedes. Claro que tú puedes. ¿Sabes? En la iglesia hubo una época que viendo la importancia, yo miraba que había muchos enfermos, y se oían muchas noticias, pues no agradables. Comenzamos a tomar Santa Cena
más frecuentemente. Y hubo un mes que la tomamos todos los domingos, hasta fortalecernos y que todos pudiéramos estar unidos en un mismo sentir, porque eso también hace la Santa Cena. Une el cuerpo de Jesucristo. Nos permite, como que las divisiones las elimina y permite que estemos más unidos, más unos identificados unos con otros. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 11, verso 18 y 19. Pues aquí está Pablo cuando está comenzando prácticamente a dar advertencias sobre la importancia de la Santa Cena. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, como que ya me llegaron los nortes, ya me llegaron a decir que ahí en tu iglesia, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, tienes pleitos, tienes disensiones, tienes discusiones. Entonces dice el verso 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, dice, a fin de que se manifieste entre vosotros a los que son aprobados. Entonces dice, ¿cómo así? Dirá alguno. Pablo está probando que se den de pleitos. No, él lo que está diciendo aquí es que cuando se unen para tomar la Santa Cena, va a salir a luz quienes realmente buscan únicamente sus derechos, llamémosle así, sus deseos personales. ¿Cómo? Porque llegan trompudos, llegan enojados, llegan, eso, otra vez Santa Cena y yo quería oír una buena palabra, ¿verdad? Entonces, únicamente, yo aquí hay la de María, espiritualmente, más bien dicho, se va a dar a luz realmente quienes son aprobados y quienes no lo son. O sea que en otras palabras, en la misma iglesia podemos ver, o en el mismo grupo cristiano, podemos encontrar personas que por sí ya están aprobados y otras que no lo están, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, porque podemos ver que en sí la Santa Cena nos provoca a la unidad. La Santa Cena nos permite estar a cuentas y poder resolver conflictos con cualquiera para poderla recibir dignamente. Con la Santa Cena nos permite fortalecernos, nos permite inclusive encontrar salud de cualquier enfermedad y vida, esperanza de vida. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora otras situaciones que sucedieron cuando tomaron la Santa Cena. Dice que Jesús, cuando se juntó con sus discípulos y comieron del pan, dice que estaban por compartir la Santa Cena, algo pasó con sus sentidos espirituales. Léalo conmigo, dice así. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Partiéndolo, les dio. Pero mire qué dice. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En otras palabras, sus sentidos espirituales, como que el antenita de venir del chavo, del chapulín, como que ya puedo ver mejor, como que ya puedo distinguir mejor, ya puedo percibir las cosas espirituales de una mejor manera. Y dice que él desapareció en la presencia de ellos. O sea, acuérdense que Jesucristo, después que él resucitó, dice que él se reunió, él estuvo con ellos por 40 días todavía. Y dice que él llegaba y les predicaba acerca del reino, dice, en esos 40 días. Tantas cosas del reino. Y
Qué lástima, ¿verdad? Que en los evangelios no aparecen esos 40 días, ni en los hechos aparecen qué enseñanzas les daría esos 40 días. Yo lo que puedo creer es que el mismo Espíritu se las reveló a Pablo, a Juan, a Pedro, a Santiago, a Judas, cuando escribieron las cartas que nos dejaron como enseñanza. Pero los sentidos se abren. Mire, volvemos a tener una sensibilidad espiritual. El tomar la Santa Cena como que nos permite que cuando estamos oyendo alguna palabra, algún mensaje, el Espíritu Santo te dice, escucha claramente, ese mensaje es para ti. Ese mensaje, ahí te voy a hablar. Y cuando uno lo oye, amén, yo lo creo, eso es para mí, esa palabra me va a dar ánimo, voy a seguir adelante. Señor, te doy gracias. Pero tal vez, de lo contrario, si no hay sensibilidad espiritual, o podemos oír mucha palabra y por este lado sale, entra y sale, entra y sale. Todo lo que sucede a través de la Santa Cena. Bueno, y algo más que debería de suceder con la Santa Cena es la certeza de que la vamos a tomar con Jesucristo por siempre en el cielo hasta que estemos delante de Él. Dice que la próxima vez que la vamos a tomar es con Él en el cielo. Y de ahí ya no más. ¿Por qué? Porque Él dice, ya están conmigo. O sea, ya, ahorita ustedes están con el verdadero Creador, el verdadero Dios. Entonces, ya no tienen que recordar mi muerte, mi resurrección, porque ya pasaron la prueba, ya están aquí por siempre, ya llegaron a su meta final, a la cual era el poder estar conmigo. Pero mire, vaya conmigo en Juan capítulo 53, verso 54. Dice de esta manera. Léalo conmigo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, o sea, aquellos que no le dan la importancia a la Santa Cena, no tenéis vida en vosotros. O sea que menosprecian el deseo de que haya vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, o sea, tiene certeza de una eternidad y certeza que yo lo resucitaré en el día final. O sea que nos levantaremos para poder estar con Él. ¿Eso cuándo sucede? Con esa experiencia de la Santa Cena. Cada vez que tomes la Santa Cena, Padre, te doy gracias porque tú has dicho que tú la volverás a tomar con nosotros hasta cuando estemos en el cielo y ahí se acabará, pero sabremos que ya estamos contigo, que ya estamos disfrutando de tu presencia. No hay como tener certeza de que Él quiere que nosotros miremos el cielo como algo deleitoso, algo maravilloso. No como el descanso, decir ahora me voy a Cancún o ahora me voy de vacaciones. No, el cielo es realmente donde vamos a estar desarrollando nuestros talentos que aprendimos a hacer en esta tierra. Si tu talento fue el poder dar testimonio, el poder enseñar, el poder tener una vida correcta, pues vas a ser muy útil para Dios o para el Padre, para nuestro amado Señor Jesús en el cielo, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa sucede con la Santa Cena? Y dice que cada vez que comemos del pan y el vino, adquirimos la naturaleza del Señor. Si algo quiere el Padre es que reflexionemos, que cuando estamos comiendo el pan y el vino es como Él nos dice, tú también tienes que morir a algo, así como yo morí, así como el pan significa mi muerte del cuerpo, tú tienes que aprender a morir en algo. Y la forma como nosotros podemos morir a algo, ¿saben cómo es? Al tomar la cruz. Tomar la cruz es morir a algo continuamente.
Mire cómo dice Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. O sea que cada día hay que morir a algo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que muera a algo, el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Yo te pregunto, ¿tú mueres a algo continuamente? Mire, morir a algo es como que si tú sabes que haces algo que continuamente te estás arrepintiendo. Ay, Padre, perdóname. Otra vez hice esto. Perdóname, Señor. Pero ahora sí. Y vienes y te pones a cuentas. Pasan los días y te das cuenta que ya no lo haces. Quiere decir que aprendiste a morir a ese. O a ese deseo de la carne. Pero también hay deseos de los ojos, ¿verdad? Señor, tengo que aprender. Paso mucho tiempo prendido en la tele o en mi celular o en mi computadora y ya no te dedico el tiempo a ti. Quiero morir a algo. Y esto es uno de los fenómenos que hace la Santa Cena, porque nos da fortaleza si uno lo hace de corazón. Porque en eso nos dice, recuerda, yo lo hago porque te amo. Bueno, ya estoy por terminar y únicamente puedo decirte que Él mismo nos dijo que la vamos a tomar con Él en el reino de mi Padre, tal como se los dije hace un rato. Dice Mateo 26 y 29. Y os digo, dice Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Esto fue previo a que Él fuera, esa fue la última cena con ellos. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Cuando lo beba de nuevo, debe decir. Ahí me faltó una palabra de. Cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que vamos a volverla a tomar con Él. Y a decirle, cumplido fue todo lo que yo hice por ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Saber de que el Señor, pues en todo momento Él nos dice, júntense para poder celebrar lo que yo hice para redimir a una humanidad. Y muchos de los que han creído, pues ya tienen esa certeza. La certeza que yo estaré con ellos. ¿Por qué? Porque Él dice, te doy la oportunidad para acercarme a ti. Y dice que el Señor toca la puerta y te dice, yo quiero entrar a ti, tal como se los dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Primeramente, cuando Él entre por primera vez, es como decirte, aquí entró el Rey de Gloria a nuestro corazón. Pero consecuentemente, cada vez que tú le permites, Señor, entra a mi vida, entra. Cada vez que tú tomas esa Santa Cena, es como decirle, Señor, estoy tomando esta cena contigo. Por eso le llamamos Santa Cena, la cena con el Señor. Y que podamos disfrutar ese momento con certeza y con la convicción que Él está con nosotros. Padre, con este hermoso gesto de la enseñanza, hoy te decimos, te damos gracias por mostrarnos la importancia que tiene la Santa Cena. Padre mío, háblanos siempre por medio de ella. Fortalécenos, danos salud y danos vida. Si alguno de los que me está oyendo sabe que, pues de alguna manera se ha distanciado, ya no se ha acercado, inclusive ya no toma Santa Cena,
Hoy puedes ponerte a cuentas con el Señor y dile conmigo de esta manera: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Dilo, me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendice su vida, bendice su relación contigo. Bendice todos sus planes, sus proyectos, sus sueños, sus relaciones. Al que está enfermo, dale sanidad, dale salud. Y al que esté pues con escasez, abre las ventanas de los cielos, te lo pido. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este servicio. Dios me los bendiga. Un abrazo, bendiciones.